Código 1940. En materia educacional es la Universidad de Costa Rica. Los estudiantes, es natural por su idealismo que se vayan a las calles. Yo tengo mi capa original, con mis cintas, con mi nombre, porque recordemos que en las tunas, las cintas te la da la comunidad. Código 1940, su clave de acceso a nuestras historias. Hola gente, feliz semana. Les saluda Pablo Mora Vargas, periodista de la Oficina de Comunicación Institucional de la UCR y coordinador de este podcast Código 1940. Espero que usted se encuentre de lo mejor. Hoy le traemos dos temas históricos con una temática más reciente que la otra, pero 100% UCR. En el primer reportaje vamos a seguir con la serie de las anécdotas de las personas exrectoras. Y para hoy vamos con el segundo exrector más reciente que ocupó este cargo. Se trata de Henning Jensen Pennington, psicólogo de formación y quien tuvo una gran cantidad de cargos en la institución, como haber sido exdirector del Instituto de Investigaciones Psicológicas, exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales y exvicerrector de investigación, entre otros muchos más. Don Henning, en sus 8 años en la rectoría, les juro que tuvo más desafíos que Schwarzenegger y Stallone juntos, y ya verán por qué se los digo. Y en la otra serie y reportaje, si usted estudia, trabaja o ha venido de visita a la sede de Rodrigo Facio, habrá notado que la biblioteca Carlos Monge Alfaro está justo detrás de la estatua de Rodrigo Facio. Y si le dijera que la cercanía de estos dos forjadores de la UCR va más allá de solo los 10 metros que los separan, hoy en la serie Los nombres detrás de los edificios, Sebastián Varela Montero, nuestro asistente, nos contará, con la ayuda de expertos, quién fue don Carlos Monge Alfaro y por qué tiene más que merecido que la biblioteca más icónica de la UCR lleve su nombre. ¿Preparados? ¿Listas? Entonces ya sabemos qué hacer. Digitamos el año de fundación de la UCR. Código 1940. Y empezamos. Mi nombre es Henning Jensen Pennington. Yo fui rector de la Universidad de Costa Rica del año 2012 al año 2020. Yo solía decir, siendo rector, y creo que la silla del rector o rectora de la Universidad de Costa Rica es una silla caliente y posiblemente una de las más calientes de todo el país. Partiendo de que esta complejidad es grande, quien ejerce la rectoría está en un estado que yo llamaría de hipervigilancia, porque surge una enorme cantidad de asuntos y muchos de estos asuntos requieren solución inmediata, y si no se da la solución inmediata pueden tener consecuencias políticas importantes, incluso severas. Don Henning tiene un montón de historias para contar, algunas las vamos a narrar hoy. Yo lo sé porque entré a trabajar en la rectoría de la UCR apenas 2 años después de que comenzó su primera administración. Y como son tantas, no voy a entrar mucho en detalle para aprovechar el tiempo que tenemos al máximo. Empecemos en orden cronológico. El primer reto que debió enfrentar fue una manifestación que le hizo un grupo de estudiantes y miembros del sindicato universitario en la presentación de su primer informe del rector allá en el 2013. Don Henning dice que él quería tocar el tema de las desigualdades de género y con las sedes regionales, pero que su discurso fue interrumpido por unos 45 minutos y que ya después la gente, la verdad, no le puso tanta atención. Pero eso no fue lo que más le dolió, sino esto. Hubo 2 momentos en que estudiantes, frente a toda la audiencia que estaba ahí presente, se burlaron de mí en 2 cosas. Una fue que yo no asistía a una reunión a la cual se me había invitado en la Escuela de Psicología, que tenía que ver con el centro de prácticas en atención psicológica. Cuando yo retomé la palabra, dije que yo no había asistido ese día a esa reunión porque precisamente, más o menos a la hora de esa reunión, había nacido mi nieto. Y una persona gritó, qué tierno, en son de burla, ¿no?
Eso me pareció muy doloroso y muy indigno del ambiente universitario en que estábamos. Y después otro estudiante también, hablando muy fuertemente, se burló de mi nombre. Luego de esta situación compleja, don Henning tuvo que enfrentar otra que le valió incluso una acampada en la parte baja de la rectoría. Ahora fue por tomar la decisión de cerrar el programa de atención integral en salud, más conocido como PAIS, que en realidad eran los EBAIS de los cantones de Montes de Oca, Curridabat y La Unión en febrero del 2014. La decisión ahora es comprendida y justificada. La UCR no tenía los recursos para sostener esa inversión, pero en aquel momento no se entendió así por mucha gente y eso le valió otra situación que incluso llegó a necesitar de la colaboración de la expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda. Para mí también era personalmente inconcebible que alrededor de 475 personas fueran a perder su trabajo, sobre todo personal técnico y también el personal médico. Por suerte, seguramente esto no lo conoce mucha gente, la señora presidenta de la República de entonces, la señora Laura Chinchilla, conversó directamente conmigo, también con la presidenta ejecutiva de la Caja. Entre los tres encontramos solución para volver a ofrecerle trabajo a estas personas y tengo que decir que la gran mayoría quienes estaban en esa situación fueron absorbidos nuevamente por la Caja. En los terrenos alrededor de la rectoría abajo, ¿verdad? Se instalaron tiendas de campaña y ahí prácticamente hubo una ciudadela. Creo que le pusieron mi nombre, ¿verdad? Y esa ciudadela estuvo ahí también varias semanas. Era muy doloroso, pero yo creo que tuve razones importantes para tomar esa decisión. Don Henning, para quienes no lo conocen mucho, es una persona con un tono muy tranquilo, pero firme. Es difícil que muestre estrés o preocupación excesiva por algo, tal vez por ser psicólogo de base y creo que eso le ayudó a sortear todos estos enredos de la mejor forma posible. Aquí va otro más que debió resolver, la denuncia a la Convención Colectiva de Trabajo de la UCR. Por cierto, por un minuto, la convención casi no se aprueba durante la negociación, por lo que él tuvo que extender el plazo de conversación con el sindicato. Si las negociaciones hubieran quedado ahí, el personal de la UCR hubiera perdido un montón de garantías laborales que se hubieran tenido que regir por lo que dice el Código de Trabajo. Lo bueno es que, a pesar de la tensión, esta situación tuvo un final feliz para todas las partes, pero de que el asunto estuvo tenso, sí, estuvo tenso. Después de ser denunciada la convención colectiva, hay un periodo de negociación y fue un minuto para las 12 de la noche del último día. Estábamos por concluir la negociación sin un resultado. Y en ese momento recibo yo una llamada de las personas que estaban negociando y me preguntaron si yo prorrogaba el plazo o no. Y lo prorrogué porque el SINDEU también había hecho unas propuestas que yo consideré muy aceptables y que permitían entonces seguir negociando. Eso fue un momento muy tenso. Cuando les digo que la administración de don Henning lo que más tuvo fue acción, vean, de verdad no les miento. Aquí otra anécdota que a cualquiera le pondría los pelos de punta, donde hasta amenaza con armas hubo. Viví una situación que podríamos decir que es aterradora. Yo visité junto con varios vicerrectores una comunidad indígena en Buenos Aires de Punta Arenas. Nos habían dicho y nos condujeron a un terreno donde decían que si la universidad en el futuro se decidía a poner ahí un recinto de una sede, que ahí podríamos llegarlo a construir. Y no va a creer usted, Pablo, que fuimos interceptados por personas armadas. No eran personas indígenas. Y nos amenazaron seriamente con volarnos plomo. Yo no estaba en primera fila, estaba el vicerrector de investigación, Fernando García. Yo estaba detrás de él, habían viajado varios, entonces íbamos en dos vehículos y
Fernando García, con Marjorie Jiménez, ¿verdad? Vicerectora de Acción Social, fueron seriamente amenazados. Que no son muchas las personas que lo saben, ¿verdad? Porque yo no lo divulgué mucho porque es un territorio en disputa, digamos, en donde hay fuertes tensiones entre diferentes miembros de la comunidad, las comunidades indígenas y las comunidades no indígenas. Si salía la noticia, rector de la Universidad de Costa Rica fue amenazado, etcétera, ¿verdad? Que eso condujera a un conflicto mayor. Efectivamente, esa historia yo tampoco la sabía hasta que hablamos. En fin, por dicha, todo salió bien. Pero a nivel institucional, sin duda el reto más grande le quedó a don Henning para el puro final. A falta de solamente 2 meses para que terminara su periodo de frente de la rectoría y a punto de pensionarse, tuvo que hacerle frente a la pandemia del COVID-19 y hacer que la U siguiera funcionando sin estar presentes ni el estudiantado ni el personal docente y administrativo. Él relata que la primera vez que vio la pandemia acercarse fue al regresar de un vuelo de México el 28 de febrero del 2020. Dice que tenía miedo que en el avión hubiese una persona contagiada y bueno, no, al final no había ninguna. Pero por ahí del 19 o 20 de marzo de ese año, no recuerdo exactamente cuál de los 2 días, fue inevitable. Don Henning y su administración tuvieron que tomar la decisión de enviarnos a todos a la casa, pensando que iba a ser por unas cuantas semanas. Ni se imaginaban ni que venía. No, es que era un reto gigantesco, ¿verdad? Lo que pasaba por mi mente era que la universidad iba a estar vacía. Los estudiantes iban a estar en sus casas. De alguna manera yo confiaba en que íbamos a solucionar los aspectos técnicos que esa situación provocaba. Pero es que había algo que era más que lo técnico, que es el alma institucional. Recibe su energía, digamos, de las personas, del estudiantado, de los funcionarios y las funcionarias, del cuerpo docente, ¿verdad? Y esas personas que son las que le dan alma a la universidad, no iban a estar. Entonces, lo que yo dije, se lo dije también a muchas personas, fue como una frase más o menos como la siguiente: la universidad se va para la casa, pero no muere. La universidad sigue viva. Y para terminar, una anécdota algo curiosa que ahora recuerda con risas, pero que para variar fue en un momento de tensión, de drama y acción. El terremoto de 7,6 grados de Sámara, Nicoya, el 5 de septiembre del 2012. Solo unos cuantos meses después de haber asumido la rectoría, don Henning tuvo que salir corriendo con otra funcionaria cuando vieron que el temblorcito se estaba poniendo feo. Que yo me encontraba conversando con una colega universitaria en mi oficina, en la rectoría, cuando empieza a temblar de una manera muy fuerte. Y yo le dije a esta persona: tranquila, ¿verdad? Ya ahorita pasa esto. Y qué va, ese asunto no pasaba, ¿verdad? Y bien se hacía cada vez más intenso. Cuando me dice ella: no, Jenny, ¿no le parece que deberíamos irnos? Entonces yo le dije: bueno, si quieres nos vamos. Entonces bajamos por la escalera de emergencia, que es un ingreso privado, ¿verdad?, que tiene la rectoría, y bajamos y todavía continuaba ese bendito temblor. Y bueno, no era un temblor cualquiera, era un terremoto de 7.6 en la escala Richter. Finalmente salimos afuera y los postes de luz se movían, chocaban. El árbol es enorme, ¿verdad?, que supongo que todavía está entre la rectoría y la Contraloría. Bueno, ese árbol también se movía para todo lado y es un árbol muy viejo que amenazaba con caernos encima en cualquier momento. A manera de cierre, le preguntamos a don Henning cuál fue la principal fortaleza de su administración y cuál fue la principal debilidad, o bien si hubo algo que él cambiaría si tuviera la posibilidad de volver al pasado. Sus respuestas fueron bastante sencillas. Destacó el reto cumplido de construir alrededor de 200.000 metros cuadrados en infraestructura en general, la ampliación más grande que vivió la Universidad de Costa Rica desde su fundación en 1940. Y en cuanto a lo que le faltó, él admitió que debió preocuparse más por entender al estudiantado que estuvo en aquella época, así como por tener una mejor comunicación personal con la comunidad universitaria.
Yo considero que lo más importante fue la visión académica que lideró los procesos constructivos. No era solo para cubrir un faltante de infraestructura, era para cumplir con una visión de desarrollo académico. Yo considero que la Universidad de Costa Rica, por la adquisición de equipo científico-tecnológico, por la construcción de nuevos laboratorios de investigación y de docencia, y por la construcción de espacios para el aprendizaje y para la transmisión de conocimiento, dio pasos significativos que colocaron a la Universidad de Costa Rica en un pedestal muy alto en el concierto de las universidades de la región latinoamericana y caribeña. ¿Qué cosas no volvería a hacer de nuevo? Me hubiera gustado hacer más esfuerzos por integrar a la población estudiantil dentro de mis diferentes proyectos y gestiones. Creo que no nos entendimos suficiente. Viendo la cantidad de intervenciones que yo tuve públicas, fíjese, Pablo, que yo tuve un promedio de 3 discursos por semana durante 8 años. Y creo que la comunidad universitaria no me entendió siempre. Y si lo veo desde mi perspectiva, no me di a entender. Como les dije al inicio, historias hay muchas y hay más, pero por ahora hasta aquí llegamos. La próxima semana traeremos el último reportaje de esta serie, anécdotas de personas exrectoras, con la participación de don Gabriel Macaya Trejos, rector de la UCR entre 1996 y 2004. Para esta serie también intentamos entrevistar a doña Yamilet González García, rectora entre los años 2004 y 2012, pero desgraciadamente declinó darnos la entrevista debido a los problemas de salud que padecen varias personas cercanas a ella, a quienes por supuesto que les deseamos pronta recuperación. Igualmente intentamos contactar a don Fernando Durán Ayanegui, rector entre los años 1981 y 1988, pero también desgraciadamente tras varios mensajes en su celular no ha sido posible comunicarnos con él. En todo caso, los micrófonos de Código 1940 siguen abiertos para ambos y ojalá algún día podamos completar esta serie con todas las personas que estuvieron al frente de la rectoría y que nos acompañan aún hoy. Código 1940. Ganador del Premio Cireicu 2025 como Mejor Producción de Comunicación Digital de las Universidades Públicas de Centroamérica y el Caribe. Frente al pretil hay un edificio icónico pero que casi nadie llama por su nombre completo. Para muchos es simplemente la Carlos Monge. Hay quienes ahí estudian antes de un examen, buscan un libro o simplemente esperan y descansan entre una clase y otra mientras se dan una siestita. Pero casi no nos preguntamos mucho quién fue la persona detrás del nombre. La biblioteca universitaria ya existía antes del edificio actual. De hecho, la UCR registra que en 1956 funcionó en un edificio provisional de madera en la ciudad universitaria Rodrigo Facio. El edificio que hoy conocemos se inaugura hasta 1970. En este episodio partimos de una pregunta concreta. ¿Por qué la Biblioteca Central de la Universidad de Costa Rica lleva el nombre de Carlos Monge Alfaro? Soy David Díaz Arias, soy profesor catedrático de la Escuela de Historia y director de la editorial de la Universidad de Costa Rica. Aunque la Biblioteca Central de la Universidad de Costa Rica había existido desde que comenzó la universidad, cuando se crearon los edificios en la Rodrigo Facio, uno de esos edificios se planificó como la Biblioteca Central de la Universidad de Costa Rica. La rectoría de Carlos Monge Alfaro puso un gran empeño en el levantamiento del edificio, en la construcción de ese edificio y en también conseguir presupuesto y demás para que funcionara. Por eso, después de su muerte, a la Biblioteca Central
de la Universidad de Costa Rica se le pone el nombre de Biblioteca Carlos Monge Alfaro, que es con el que se conoce comúnmente, pero el título de esa biblioteca es Biblioteca Central de la Universidad de Costa Rica Carlos Monge Alfaro. Eso nos da un primer acercamiento. El nombre del edificio no es plenamente una casualidad. Está ligado a una gestión universitaria que empujó la construcción de la biblioteca y a una decisión tomada después de la muerte de Monge Alfaro. Pero todavía falta lo más importante: entender por qué su figura merecía ese homenaje. Entonces, ¿quién fue realmente Carlos Monge Alfaro? Yo soy Daniel Camacho Monge, soy profesor emérito de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Sociología. Soy abogado, licenciado en Derecho y luego licenciado y doctor en Sociología. Carlos Monge Alfaro es sobre todo un profesor. Hay miles de profesores, pero al que podemos llamar profesor, maestro, son no todos, sino muy pocos. Y Carlos Monge Alfaro fue sobre todo un maestro, un profesor. Esa palabra no es precisamente un adorno. En la ficha histórica de rectores de la Universidad de Costa Rica, Carlos Monge aparece primero como educador, siendo profesor de Historia y Geografía en el Liceo de Costa Rica. También fue docente en el Colegio Superior de Señoritas y profesor universitario. Carlos Monge Alfaro fue profesor de Rodrigo Facio en el Liceo de Costa Rica. Él es pionero en muchas cosas. Cuando en 1940 se funda la Universidad de Costa Rica, don Luis Demetrio Tinoco llama a los profesores más distinguidos de la secundaria para que vinieran a ser profesores en la Universidad de Costa Rica. Y ahí llama precisamente a Carlos Monge Alfaro y a Isaac Felipe Azogueira. De manera que la vida profesional de Carlos Monge está ligada a la Universidad de Costa Rica desde el primer momento. Monge también estudió en Chile. Ese viaje marcó su formación como historiador y educador y ayuda a entender una política que después impulsó desde la rectoría. Inicia dos grandes cosas. Una política de enviar a los profesores de la Universidad de Costa Rica a realizar estudios de posgrado a diversas universidades del mundo. Eso significó la diferencia más grande entre la Universidad de Costa Rica y todas las universidades de Centroamérica y muchas de Latinoamérica. Profesores de la Universidad de Costa Rica con beca de la Universidad de Costa Rica haciéndose doctores en Derecho, en Filosofía, en Economía, en Administración, con el compromiso de venir a ser profesores e investigadores de la Universidad de Costa Rica. Vea usted si será merecido que la Biblioteca Central de la Universidad tenga el nombre de Carlos Monge Alfaro, cuando esa silenciosa labor de Carlos Monge para convertir la Universidad de Costa Rica en una universidad de primer orden en América Latina se estaba cumpliendo. Carlos Monge Alfaro, a la par de Rodrigo Facio, son los dos pilares sobre los que se construye la Universidad de Costa Rica después de 1940. Ellos dos van a ser el espíritu, la imagen, la representación de la universidad por varias décadas. Carlos Monge Alfaro, entonces, es uno de los creadores, no fundadores, pero sí creadores de la Universidad de Costa Rica tal y como se conoce en la actualidad. La otra razón para que este edificio lleve su nombre no está en San Pedro de Montes de Oca. En 1967, cuando Carlos Monge era rector, él forma una comisión para estudiar la creación de centros universitarios fuera de la capital, San José. La propuesta en aquel entonces llegó al Consejo Universitario en enero de 1968 y abrió paso a lo que hoy son los centros en Guanacaste y Occidente. Y otra cosa importantísima de Carlos Monge Alfaro es el que inicia el proceso de descentralización o de regionalización de la Universidad de Costa Rica. Es el padre de la regionalización de la universidad. Varias de las cosas que hizo Carlos Monge Alfaro como rector de la Universidad de Costa Rica, una muy importante es que plantea a mediados de la década de 1960
la necesidad de que la Universidad de Costa Rica se extienda en el territorio nacional y él plantea un plan para que se construyan 2 sedes de esa universidad. Una de ellas es la de San Ramón y la otra es la sede de Liberia. Él propuso este plan ante el Consejo Universitario y el Consejo Universitario lo aprobó. Por eso es que empezó el proceso de regionalización de la Universidad de Costa Rica. Es por eso que el nombre de Carlos Monge Alfaro no aparece solo en la Biblioteca Central de la U. También está asociado con la sede de Occidente en San Ramón, sede la cual de hecho conmemoró el pasado 20 de abril 68 años ya desde su fundación. Entonces, la pregunta inicial empieza a tener una respuesta más completa. La biblioteca se llama así por su relación directa con el edificio, pero también porque representó un proyecto de universidad pública que buscaba crecer, investigar y llegar a más lugares. Sin embargo, otro aspecto importante de la vida de Monge Alfaro es que también fue actor de la vida pública. Entonces, su nombre no solo se limita a una biografía universitaria. Fue rector de la universidad 3 veces, fue secretario de la Universidad de Costa Rica cuando esa función jugaba un papel muy importante. Además, Carlos Monge Alfaro fue pilar también del Partido Liberación Nacional, es una de las personas que contribuye a su creación y también a su producción ideológica. Carlos Monge Alfaro fue constituyente para la redacción de la Constitución de 1949. Carlos Monge Alfaro para las personas de ciencias sociales es importante porque es el primer historiador profesional que tuvo Costa Rica. Carlos Monge Alfaro es una persona que expuso, dignificó, representó el espíritu de la Universidad de Costa Rica, el espíritu de la universidad pública y los vínculos entre la universidad pública, la intelectualidad y la labor pública, particularmente en la creación de una política moderna en Costa Rica. Antes de que su nombre quedara en la fachada de la biblioteca, Carlos Monge Alfaro ya estaba ligado a los libros desde la investigación histórica. Una de las anécdotas incluso más llamativas de su vida académica tiene que ver con una tesis que realizó cuando se encontraba en Chile. Una anécdota que se recuerda mucho es que su tesis de graduación de la Universidad de Chile fue una tesis sobre la encomienda en América Latina durante la época colonial. Esa tesis la plagió uno de los lectores de Carlos Monge y la publicó como libro suyo en Chile. Luego que se dieron cuenta, ya el libro circulaba. Además, eran otros tiempos en los que era más difícil controlar el asunto de derechos de autor y demás, pero eso siempre se ha mostrado como una evidencia de la calidad del trabajo que hacía Carlos Monge como historiador, que lamentablemente pudo hacer muy poco porque su vida la dedicó más a la administración universitaria y también a la política. Carlos Monge murió en abril de 1979. Según la información que revisó David durante la entrevista, sufrió una hemorragia cerebral en Caracas, Venezuela, mientras participaba de un seminario sobre experiencias académicas universitarias. Fue trasladado a Costa Rica en estado de coma y lamentablemente murió en el Hospital México. Él muere en el 79, en abril del 79, y menos de un año después, en 1980, es convertido en benemérito de las letras, que es una particularidad de benemeritazgo que tiene la República de Costa Rica, que también se le ha otorgado a otras personas como a Carmen Lira o a Isaac Felipe Azofeifa. Carlos Monge Alfaro tiene un papel que siempre debe destacarse dentro de la Universidad de Costa Rica, un nombre que siempre debe recordarse atado al de la universidad, así como ocurre con Rodrigo Facio y otras personas. Él se ganó ese derecho porque entre su vida y la universidad la diferencia era mínima, prácticamente la universidad fue su vida, y en ese sentido es que la Universidad de Costa Rica lo recuerda constantemente.
La próxima vez que alguien diga voy para la Carlos Monge, tal vez siga pensando solo en estudiar, buscar un libro, esperar a alguien o simplemente ir a dormir un rato. Y está bien, es parte de. La vida universitaria también se forma de estas rutinas. Pero detrás de ese nombre hay una historia, la de un profesor que llegó a rector, la de una biblioteca que fue un gran proyecto nacional y la de una universidad que decidió recordar a alguien importante en un lugar por donde pasan hoy miles de estudiantes. A veces, la memoria universitaria empieza preguntándose ¿por qué un edificio se llama como se llama? Gracias por acompañarnos esta nueva semana en Código 1940. Estuvimos con ustedes Sebastián Varela Montero, asistente de podcast y estudiante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, y su servidor Pablo Mora Vargas, periodista de la Oficina de Comunicación Institucional OSI, que por cierto es la instancia que produce este podcast en colaboración con radioemisoras UCR. Es todo por ahora, nos encontramos la próxima semana. Hasta luego. Escuche Código 1940 en las radios UCR todos los lunes a las 6:30 de la mañana o bien en el espacio de Código 1940 en Spotify y en YouTube. Código 1940.